En la audiencia de Barcelona se ha iniciado este lunes, con gran expectación, el juicio contra la acusada de suplantar la identidad y matar presuntamente a una amiga y compañera de trabajo en el barrio de Gracia de Barcelona en 2008. En el juicio, la acusada ha negado en todo momento haber cometido el crimen. ¿Usted mató a Ana Páez? No. ¿Usted tenía algún motivo para matar a Ana Páez? No. ¿Usted quería obtener dinero y por eso mató a Ana Páez? No. Además, ha argumentado que no tenía necesidades económicas suficientes para contratar seguros de vida suplantando a Ana Páez, antes de matarla con el fin de cobrarlos tras el crimen. La acusada también ha negado que el día de los hechos quedara con la víctima en el piso del barrio barcelonés, donde la hallaron muerta, escudándose en un viaje a Zaragoza, tras el cual se pasó por un centro comercial. Pero a pesar de eso se fue a comprar al Corte Inglés, Es que me fui a comprar al Corte Inglés porque tenía al día siguiente que regalar un regalo de cumpleaños. Y se fue al Open Core a comprar yogures. Yo sin yogur de dulce de leche, cada noche me tomaba uno. Sin embargo, según la Fiscalía, el 19 de febrero de 2008, tenía una cita con su amiga en un apartamento que supuestamente había alquilado a la procesada y donde después de dormir a la víctima con cloroformo, le puso una bolsa en la cabeza para ahogarla. La Fiscalía ve estos hechos constitutivos de delitos de asesinato, por el que pide 18 años, de falsedad de documento mercantil y uno continuado de estafa por los que pide 6 años más y 18.000 euros de multa. Además, María Ángeles también tendría que abonar una indemnización total de 270.000 euros para los familiares. Es necesario que a veces hagamos una reflexión profunda y analicemos si realmente la justicia, por lo menos de nuestro país, sirve para algo. Sabemos que tenemos una justicia que lo que intenta hacer es, de alguna forma, reacondicionar a nuestros, delincuentes, darles una segunda oportunidad. No es tan dura, digamos, como los Estados Unidos o otros países, ¿no? Pero es que luego ocurren casos como el de esta semana, en los que una señorita que ya fue condenada a prisión, en su permiso penitenciario, al parecer decide contratar a un sicario para que vuelva a matar. Y claro, con cosas como estas dices, ¿hay delincuentes que se pueden reinsertar en la sociedad? Bueno, pues de esto vamos a hablar a continuación con Juan Rada. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches. Aquí vamos a hablar de un caso también que clama un poco al cielo, ¿no? Porque no es la primera vez que ocurre, que les dan permisos de fin de semana, que lo sacan de prisión antes de tiempo y vuelven a reincidir, ¿no? Con este delito como el de esta mujer que ha intentado contratar a un sicario, otros que ya vuelven con las manos manchadas de sangre tras su reciente puesta en libertad. Juan, vayamos por pasos. Esta tal Angie, ¿por qué estaba en prisión? Vamos a ver. Vamos a hablar de lo que calificaron. Ahora alguna gente ha recordado algo que algunos que escribimos de ella en su momento se calificaba como el crimen perfecto, ¿no? Porque estaba hecho en plan de Agatha Christie y lo preparó a conciencia, de modo perverso, pero claro, Jorge, la utilización de las nuevas tecnologías, algo que no existía en tiempos de la gran novelista británica de misterio, pues le acabó traicionando. Fue su perdición. Veamos. Este grave suceso, ya digo, muy enrevesado, muy preparado, muy trabajado, ocurrió en Barcelona. Estamos hablando de inicios de 2008. Su protagonista, María de los Ángeles Molina Fernández, conocida como Angie, de un pueblo de Aragón, hija de un taxista, y a la que le gustaba mucho vivir bien, demasiado bien. Total que en la capital catalana empezó a hacerse pasar por una amiga, Ana Páez, que había trabajado con ella, y esta, en la empresa estaba al frente de recursos humanos, tenía todos sus datos, todo, y entonces lo que hizo fue, sacó fotocopias de su DNI, de todos sus documentos, se adquirió una peluca que al colocársela le asemejaba mucho a la tal amiga Ana Páez, y con ello empezó ya a recorrer oficinas bancarias. El objetivo, insisto, como era muy amante del dinero, era conseguir cash. Firmaba préstamos y seguros de vida por casi 1 millón de euros, en los que ella siempre aparecía como beneficiaria. Claro, la amiga no se iba enterando porque esta lo hacía con mucha astucia, pero claro, de ocurrirle algo a la amiga, esta sería la beneficiaria. La otra, Ana Páez, pues era, ya digo, una mujer de 35 años, diseñadora de moda, que incluso, en fin, habían trabajado juntos
aún seguía siendo en parte subordinada suya en el trabajo. Entonces, una vez que había conseguido todo este papeleo en su beneficio, el siguiente paso era matarla. Entonces, como he dicho, en el año 2008, a inicios de febrero, acudió a un local de prostitución masculina, American Gigolo. Pero fue ya disfrazada como si fuera Ana, peluca, maquillaje, ropa, haciéndose pasar por la otra, y solicitó el servicio de 2 profesionales. A estos, cuando la vieron, les extrañó que no pretendía ningún tipo de relación sexual, tan solo le interesaba el licor seminal, ¿no? En fin, lo quería más rápido y demás. Ellos encantados, iban a cobrar, pues tira para adelante, sin mayor trabajo. Días después, se desplazó a su zona de origen, a Zaragoza, para montarse una coartada. A primera hora de la mañana marchó con su Porsche 911. Ojo, aparte del Porsche 911, también tenía un Hammer, un BMW, en fin. Y pagó en la autopista con teletaca. Era su forma de dejar rastro, de montarse la coartada de que ella ese día estaba en Zaragoza. Una vez ya en la capital maña, acudió a la empresa de pompas fúnebres para recoger las cenizas de su madre, que, ojo, había fallecido hace más de un año. A buena hora iba, pero bueno, era su excusa. De regreso, abonó el peaje ya en efectivo, para que nadie pudiera saber que había vuelto. O sea, ya tenía, vamos a decir, un registro de la salida, la habían visto en la empresa pompas fúnebres, pero no quedaba ninguna constancia de que había vuelto. Una vez ya en Barcelona, alquiló un apartamento por horas con una tarjeta Visa, pero no de ella, sino de su amiga Ana. O sea, ella fue disfrazada de Ana y con la tarjeta de Ana, pues pagó de Ana Páez el alquiler de este apartamento por horas. Y después la llamó Ana para invitarla a cenar allí. Decía que la excusa era que había comprado un Evolov en el que iba a vivir ella, y en fin, y creo que iban a pasar muy bien. La amiga fue para allá, ingenua, y ya no saldría viva. Angie la adormeció fácilmente con la bebida, le echó cloroformo en el vino. En fin, ella ya perdía la conciencia. Entonces ella, a continuación, Angie se puso unos guantes de látex y procedió a asfixiarla con una bolsa de plástico que le enrolló al cuello. O sea, tras comprobar que aquello ya estaba bien y demás, empezó a hacer un registro con minuciosidad, ¿no? En fin, ya había dejado de respirar, la tumbó en el sofá, la desnudó, por último le impregnó la boca, ojo, le impregnó la boca y la vagina con semen que había traído de ese prostíbulo masculino. ¿Para qué? Para simular un ménage à trois, y redondeó su actuación cubriéndole la cabeza pues con una bolsa de basura, que además, bolsa de basura que, por si no estaba ahogada, estrangulada del todo, la precintó con 4 vueltas de cinta aislante. Todo fue realizado con gran minuciosidad. En fin, claro, para que se conociera el crimen, pues claro, ella se fue de allá, como ella haciéndose pasar por la talana, y cuando fueron a alquilarlo otra vez, a limpiarlo aquello para seguir explotando el dicho local, pues encontraron el cadáver. Entonces, tras que se conociera este crimen, la policía empezó a investigar en torno a la víctima, a la Ana. Su novio afirmó que era imposible que su chica, a la que decía que conocía muy bien, hubiera tenido tal comportamiento. Un ménage à trois, al final con sadomasoquismo, en fin. Es más, recordaba que le había llamado para decirle que iba a acompañar a una amiga para ver su piso nuevo y cenar juntas. Pero claro, y luego se alarmó porque no regresó a casa. Y la familia de la chica, al igual que él, denunciaron la desaparición. En fin, el tema ya iba adquiriendo matices un poco siniestros. Una amiga además reveló un detalle interesante. Había cancelado la cita con ella mediante una llamada un tanto extraña. Habían quedado juntas esa noche y la que le llamó le pareció que no era Ana, que tenía una voz diferente. En suma, todo aquello parecía que era un montaje. Interrogada a la persona que alquiló el apartamento, cuando le mostraron la foto de Ana, negó que fuera quien lo hizo, ¿no? O sea, dice, no era esta, o sea, aunque la otra iba con peluca y con cosas de estas, perfecto. Total,
pero la grabación de una cámara en un cajero durante la extracción de dinero con una tarjeta de la difunta mostraba también a otra persona diferente. O sea, sabían que su tarjeta se había utilizado por otra persona. Entonces estaba claro que alguien había usurpado la personalidad. Tanto cuando fue a alquilar el apartamento en los datos de contacto que se dio cuando contrató el loft, figuraba una dirección y un teléfono. El personal de la policía descubrió en el buzón abundante correspondencia a nombre de la víctima, pero no era de su domicilio, sino de una pareja de ancianos. Había dado un domicilio falso. Y estaba todo falseando, siempre utilizando... Claro, no podía dar la dirección auténtica de la tal Ana porque ella vivía ya con sus padres. Hubieran visto correspondencia que llegaba que no correspondía, ¿no? De temas bancarios y tal. Entonces los inspectores solicitaron autorización, la policía, para ver el contenido de las cartas y comprobar el registro de llamadas. Empezaba a hacerse la luz. Quien estaba usurpando su identidad era alguien que tenía acceso a todos sus datos, sobre todo a nivel laboral. Entonces, ¿qué pasó? Fueron a su trabajo y las sospechas apuntaron hacia una tal Angie, nuestra protagonista, que era la jefa de recursos humanos de la empresa, en la que la víctima había trabajado antes, de modo dedicándose de lleno, con la que seguía en contacto. Entonces se hizo un rastreo telefónico de esta Angie, que la situó en la zona del delito. Y es que la asesina, pese a sus concienzudos y malévolos preparativos, dejó varios cabos sueltos, ¿no? Por ejemplo, su coartada de que a la hora del asesinato ella estaba en Zaragoza. Y además, sí, podía mostrar el ticket de salida, que había estado en la empresa de pompas fúnebres y demás, pero el móvil la había delatado. Lo llevó encendido y cuando triangularon sus movimientos veían que había ido Barcelona, Zaragoza, Barcelona. Y encima se ve que con las prisas o lo que sea, la peluca que se ponía para imitar a Ana se la quitó después del crimen y se la dejó olvidada bajo el sofá. Se ve que se le cayó debajo del sofá, no se dio cuenta y en fin, total que ya fueron a su casa los policías y encontraron documentación que tenía ella a nombre de la difunta y una botella de cloroformo. Las pruebas eran irrefutables. Ingresó en prisión. Durante el juicio, bueno, si la gente que se ha metido por Google o que se quiera meter, verán esa cara que tiene de dureza, ¿no? Porque se mantuvo fría, altiva, perturbable. Sus intentos de defensa y excusas, pues fueron todas mentiras, débiles y algunas podemos decir que inverosímiles. Quiso hacer valer su coartada, pero insisto, tenía flancos, muchos fallos por todos lados. Por ejemplo, en relación con su peluca, hallada en el escenario del crimen, declaró que la utilizaba para juegos sexuales y que Ana se la había pedido. O sea, como que esa noche la había utilizado Ana. En fin, hoy en día se empieza con ADNs y demás y seguro que algún cabello de ella quedaría en la peluca. Asimismo, negó haber contratado los servicios de 2 gigolos. Pero claro, la recordaban. O sea, en fin, había un montón de aquello, porque decía luego que bueno, que sí, que ella había hecho una apuesta con una amiga y que quería llevarse el semen para demostrar que había sido capaz de pagar por sexo. O sea, empezaba ya a inventarse unas historias ya muy rocambolescas. Y en cuanto al cloroformo, bueno, que la había comprado en una droguería, pues para limpiar unos candelabros, ¿no? Sus argumentos no le sirvieron de nada. El tribunal no tuvo duda. La condena fue 22 años de prisión. Aún el Tribunal Supremo le rebajó a 18, encima le rebajó 4 años. Ingresó en la prisión de Brians, Barcelona. Pero encima esta mujer tenía más antecedentes, porque no era la primera vez que actuaba criminalmente, ¿eh? Esta ya digo que era de un pueblo de Zaragoza, hija de un taxista, familia muy humilde, y vivía, ya digo, cuando ya el crimen tenía un montón de coches, manejaba mucho dinero. Al parecer no era la primera vez que lo hacía, ¿no? 8 años antes, viviendo en Gran Canarias, había estado ya casado con un argentino. Su esposo falleció de modo extraño en una casa que tenían en Maspalomas. En Maspalomas, allá, en su hogar, encontraron el cadáver desnudo junto a una toalla húmeda, como si acabara de salir de la ducha. Pero la autopsia del marido reveló que murió envenenado con ión fosfato, que es un tóxico presente en fertilidad.
saborizantes y productos de limpieza. Se dictaminó que había sido suicidio, aunque en la casa no se localizó el envase del tóxico ni otro indicio que indicara que se había quitado la vida de forma voluntaria. O sea, suicidio, pero ¿y dónde estaba algo? El envase, algo. El difunto, ya digo, era un empresario argentino de 42 años, propietario de varios establecimientos de hostelería. Estaba bien montado. Su nombre, Juan Antonio Álvarez Lisbeth. Tenían una hija en común y tal. Su familia, la familia del marido y los amigos que lo conocían bien, dudaron desde un principio de que se hubiera suicidado. Las sospechas apuntaban a Angie, a la viuda. El matrimonio ya había empezado a resquebrajarse, a fastidiarse y demás, cuando el marido descubrió que ella le engañaba con otro. Ya había cuernos. Ella, al ser interrogada por la policía, manifestó que el esposo, cuando tomaba un medicamento, pues que lo hacía en plan violento, de golpe y porrazo. Dice, en mi casa había calgón, es un producto que elimina la cal en lavadoras, y si quedaba poco, pues se solía traspasar el calgón a un bote de cristal. Él no lo sabía, dice, y puede que al estar al lado de la tostadora se confundiera y lo tomara pensando que era sal de frutas. O sea, que confundiera lo de eliminar la cal con la sal de frutas, ¿no? O sea, como en el caso luego de Barcelona, empezaba a pegar unos bandazos en las declaraciones, aunque también atribuyó lo ocurrido a que fuera víctima de un robo. Dice, aseguró que la cartera del difunto, un Rolex que tenía muy hermoso y una mascota de la familia habían desaparecido. Por cierto, que dicha cartera del marido, que había desaparecido, fue descubierto en su piso de Barcelona cuando fue investigado por la muerte de Ana. En fin, quedaba la gran duda de si ella rellenó alguno de los comprimidos vitamínicos que tomaba el difunto para hacer deporte, concretamente Pharmaton Complex. Lo hacía cada vez que regresaba de hacer ejercicio físico. Le gustaba jugar a squash y demás, se forzaba un poco el organismo. Y en fin, entonces se sospecha que ella, Angie, le pudo haber introducido veneno en alguna de las cápsulas e irse después a Barcelona pues a esperar acontecimientos. Por eso cuando él murió, ella estaba en Barcelona. En fin, había mentido, la realidad es esta, había mentido a su esposo de que se conocieron. Le hizo ver, al igual que hacía con mucha otra gente, de Canarias, de Barcelona, que pertenecía a una familia adinerada aragonesa de recio abolengo, con títulos universitarios, nobiliarios, propiedad de tierras con frutales. Como he comentado antes, pues en realidad era gente humilde, el padre taxista, la madre ama de casa, pero como se avergonzaba de sus orígenes, pues eso, trataba de que nadie los conociera en realidad y dárselas de una mujer de la alta sociedad, ¿no? De la nobleza. Llevaba un ritmo pues muy costoso, ¿no? De vida, joyas, coches, ropas, bolsos de lujo, y para eso, claro, hacía falta dinero, mucho dinero. Y era fría, distante, calculadora, utilizaba a las personas cercanas para obtener el máximo provecho, actuando de modo premeditado y meticuloso. Y, ojo, no reparaba en medios para conseguir su objetivo. Sus necesidades, básicamente monetarias, estaban por encima de todo, incluida la vida de los demás. La muerte de su marido, claro, muy bien estudiada, le supuso un ingreso superior a 40 millones de pesetas en su momento. Porque, en fin, vendió el negocio que tenía, propiedades y demás, y ella se llevó más de 40 millones de pesetas. Lo que no pudo cobrar, aunque lo intentó a tope, fue el seguro de vida que el argentino tenía a su nombre, por importe de 80 millones, pero que, ojo, excluía el pago en casos de suicidio. Y ella no había pensado en eso. Si no se hubiera llevado, pues 120 millones. En fin, entonces intentó demostrar que el óbito se había producido por un accidente en el consumo de calgón, o sea, no por muerte voluntaria. Improvisó para decir, no, suicidio no ha sido, cambió un poco la versión. También decía que pudo fallecer tras un partido de pádel, deporte que, como acabo de decir, al que juega bastante, pues por un enfisema pulmonar agudo a causa del sobreesfuerzo. O sea, quería también los 80 millones del seguro. De inmediato se marchó a vivir a Barcelona. Iba a emprender allí una nueva vida, pues, en fin, junto con alguna gente de antes que ya conocía, porque ya digo, llevaba una vida marital de engaños, ¿no? En fin, las sospechas además se incrementaron cuando se supo que ya la reserva y todo, que todo esto del viaje, todas estas cosas de asentarse en Barcelona definitivamente lo tenía previsto antes de la muerte de su marido. ¿Por qué? Ya digo, ¿no? En fin,
aquello creó muchas dudas en la policía, ¿no? De que eso, de lo que era beneficiaria, que ya había previsto, incluso había matriculado para el siguiente curso a la hija en Barcelona, mucho antes de que el marido muriera, cuando el marido no se iba a mover de Canarias, porque ya tenía sus negocios propios, ¿no? Inicialmente, tanto, como digo, la policía, así como el juez, vieron múltiples indicios que incriminaban a Angie en su muerte. Los investigadores tomaron declaración al entorno de la pareja, y así se descubrió, insisto, en que había matriculado a la hija en Barcelona, tenía contactos y demás, e incluso que había dicho a sus familiares que iba a divorciarse y quería solicitar la custodia de la niña. En fin, una amiga, tengo aquí un recorte de una amiga de la familia que decía que Juan me comentó que ella era una compradora compulsiva y se gastaba el dinero en el casino. Discutían cada día y que poco antes de morir, decía ella, él contrató a un detective para que la investigara y descubrió que tenía encuentros sexuales con otros hombres y que se prostituía. Me dijo que tenía pensado ir a ver a un abogado y que iba a arruinarla por haberle sido infiel. Asimismo, que había conocido a un ingeniero químico en Barcelona con el que mantenía una relación esporádica y con el que al parecer pues, quería rehacer su vida en la capital catalana a la que se quedara viuda. La policía tomó declaración al amante. Este reconoció que, dice, se quedó embarazada de mí, pero abortó, aunque no sé dónde lo hizo porque quiso ir sola. En fin, Angie tuvo que declarar sobre este caso pues como investigada, o sea, como en la cárcel de Barcelona, ¿no? Pero ella se ratificó una y otra vez en la historia del suicidio. La Audiencia Provincial de Las Palmas dio carpetazo al asunto en base en que en su momento dice que se habían practicado diligencias necesarias, pero en fin, que no veían indicios de criminalidad alguna. En fin, la justicia considera que aquello ya estaba condenada en Barcelona, en fin, la tenía para muchos años y demás, y ahora empezar a investigar su amistad con el ingeniero químico, amistad entre comillas textual, ¿no? Que era más que amistad, ya que se quedó embarazada de él, que no tenía mayor importancia, tampoco que apareciera la cartera del fallecido en Barcelona, en fin. Así, por ejemplo, pues la asociación Las Simi, que ha llevado a cabo la investigación de dicho caso, critica tal decisión, lo de sobreseer el tema de la muerte del marido, ¿no? Porque no se citó al ingeniero para que aportara más datos, dado que su testimonio podría ser fundamental por tratarse de una persona con conocimientos más que suficientes para enmascarar dicha sustancia, o sea, el veneno. Y esta asociación censura que el juez, a pesar de aceptar el informe sobre cómo habría cometido Angie el supuesto envenenamiento, no haya permitido que el perito médico de esta asociación pues haya podido interpretar, en fin, investigar a fondo este asunto, ¿no? Y también que el juzgado autorizara a destruir las sábanas de la habitación en la que murió, de la amiga, ¿no? Dado que se podría utilizar el vómito del... En fin, perdón, Ana, concretamente estamos hablando del marido. En lo de Ana se dio todo por la habitación, salvo la peluca, no había nada. Pero en la habitación donde sí murió el marido, donde sí el supuesto suicidio, muerte natural o lo que sea, encontraron restos de vómito y algunas costras y demás. En fin, todo esto se tendría que haber investigado, el vómito, ¿no? Y también esas costras que encontraron, chapitas que podían proceder de la cápsula de algún producto con el que pudo ser envenenado. En fin, veían que, bueno, que al igual que en Barcelona sí se había hecho buena investigación, ¿no? en el escenario del crimen, ¿no? Por eso se encontró la peluca y algunas cosas. En donde murió el marido, la investigación había dejado bastante que desear y no se permitía ahora que esto prosiguiera. En fin, ha quedado la impresión de que se ha dado carpetazo en esto de Canarias a un caso ocurrido ya tiempo atrás. Y es que todo lo que ha rodeado a esta criminal resulta perverso, retorcido, a veces hasta increíble. Mientras se investiga, pues incluso se ha investigado también otro fallecimiento en su entorno ocurrido en Zaragoza con anterioridad. O sea que hay muchas sospechas sobre su pasado, ¿no? Y en fin, yo en mi libro Perfume Peligroso, publicado hace 3 años, y que no pudo ser presentado en Madrid, en unos grandes almacenes, en la Plaza del Callao, porque las feministas progresistas amenazaron con un boicot si se presentaba este libro, pues yo decía, pues claro, yo ya hablaba de mujeres asesinas. Bueno, hablaba de mujeres buenas, regulares y malas, pero de mujeres asesinas con condena firme, ¿no? Pues decía yo, textual, tengo aquí delante mi libro, y decía, en la cárcel prosigue con su gusto por la coquetería y ostentación, y quizá
tramando nuevos delitos para conseguir dinero cuando recupera la libertad. Lo lleva la sangre. El lujo es su pasión. Mujer joven, atractiva, con dotes de seducción y también de manipulación, de las que se vale para conseguir siempre lo que pretende. Toda una fan fatal, una mujer prototipo de la peor maldad. En fin, anunciaba que podía estar fraguando nuevos crímenes y al parecer así es, porque ha aprovechado un corto permiso para contactar con una banda de sicarios a fin de que uno de ellos eliminara a una persona concreta, a la que ha habido que ponerle precisamente protección policial ante el peligro que esta mujer encierra. Y la gran pregunta, Juan, es ¿por qué ha mandado a un sicario a matar a una determinada persona? Pues será algún ajuste de cuentas, claro, esta mujer a saber, o alguna fórmula de que el dinero de esa persona que muera, pues directa o indirectamente pueda llegarle a ella, ¿no? Porque ya estará pensando en salir de la cárcel. Ya ha empezado con permisos de fin de semana, luego tendrá el tercer grado y demás, ya empezará así un poco la buena vida y necesitará dinero. Y a lo mejor, pues eso puede ser, más que ajuste de cuentas, esta mujer lo hacía todo por conseguir dinero, ¿no? Y a lo mejor se ha enterado, empieza a saber de qué tipo de persona. En fin, es que está todo el secreto del sumario y no se ha hecho público el motivo ni quién es, solo que está bajo protección policial. Pero en fin, que un nuevo crimen tenía en mente para muchas horas sola en la celda, pues le habrán dado tiempo de preparar a un nuevo golpe a lo Agatha Christie, pero esta vez sin incurrir en fallo, como le pasó con el móvil cuando le triangularon el viaje a Zaragoza y el regreso. Ahora era eso, un sicario, a un sudamericano, así posiblemente, que a lo mejor tras el crimen volara a su país y, en fin, y ella beneficiaria de algún modo. Pero la pregunta, Juan, que lancé al principio bueno, sigue en el aire. Yo creo que todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Este tipo de personas deberían salir a la calle. ¿No hay alguien en la prisión que los analice? No sé, psiquiatras, psicólogos, que emitan un informe y que digan, oye, esta persona no está preparada para reinsertarse en la sociedad, que si sale va a volver a matar, que si sale va a volver a violar. Hoy, por ejemplo, estaba estudiando el caso de Alfredo Galán, el asesino de La Baraja, y le quedan prácticamente, si no estoy equivocado, 2 o 3 años para salir a la calle. Este tío, yo estoy seguro que volverá a matar. Es decir, tanto en el caso de Angie, de Alfredo Galán, del pederasta de Ciudad Lineal, del de Marta del Castillo, del otro, no hay nada que se pueda hacer para que no vuelvan a pisar la calle. Sí, hay muchos casos. Por ejemplo, ahora se cumplen 2 años de que fue condenado Mortadelo, aquel logroñés que era conocido como el asesino del Ardero, que ya con 22 años a una niña pequeña la violó, le hizo abusos sexuales tremendos, la asfixió, no la estranguló de milagro. Le condenaron a 7 años de cárcel, pero muy poquito salía, porque lo de siempre, perdón, buen comportamiento en prisión, salía, y luego, al tiempo, pues fue a un día que quería adquirir un piso, acompañado de un agente comercial, y cuando estaban dentro del piso, para violarla, le metió 15 puñaladas. En fin, 30 años, bueno, total que 20 añitos y a la calle. Y salió a la calle y en una fiesta de Halloween vio a una niñita, usaba siempre para los niños, para engatusarlos, pues acompañarme a casa, que tengo unos pajaritos, que tengo un cachorro de perro, le damos de comer, y engañó a una niñita y se la llevó a su piso. Pero cuando la tenía allá arriba se dio cuenta de que no era niña, que era niño, que se había puesto una peluca del exorcista y tal y cual, pero ya este se ve que metido en faena, pues hizo lo mismo. Lo sometió a violación, en fin, agresión sexual, lo mató y demás, y otra vez para cárcel. Si después de haber matado a esa agente comercial hubiera seguido dentro, ahora ese niño estaría con vida y sus padres no estarían sufriendo, ¿no? Pero es que luego, cuando pasen unos años, volverá otra vez a la calle, y más, y más, y más. Y eso está pasando, que por eso tanta gente habla de la necesidad en España de la cadena perpetua, ¿no? Porque hay gente que no es recuperable para la sociedad. ¿Por qué no es recuperable para la sociedad? Porque nunca han pertenecido a ella. Porque son, no sé, pues como las fieras salvajes que están en la selva, ¿no? Que no se les pueden integrar en la vida urbana porque atacan y matan. En fin, es algo, pero bueno, tenemos una legislación así, la gente arremete contra la justicia, pero la culpa no es de los jueces, es de los legisladores. En suma, de la clase política, que es donde emanan tales leyes, muchas veces pues casi aberrantes, porque estamos viendo cómo corre la sangre de inocentes y mucho sufrimiento para las familias.
Totalmente de acuerdo, porque además recuerdo que cuando se cambió la legislación para que estuviera vigente la cadena perpetua o la prisión permanente revisable, al poco tiempo, cuando iba a haber el cambio de gobierno, el gobierno que entraba, que creo que era el actual, quería revocar esa ley. Es decir, si se hacen leyes en contra de los delincuentes, menos mal que no se revocó y que hoy en día sigue, pero si se hace una ley tan importante, lo que no puede ser es que cada 4 años, cuando llegue un gobierno, esa ley se cambie, se eche para atrás, se modifique. Es que al final pasa lo que pasa. Hace muy poquitos, quizá creo que fue el año pasado, un niño que una persona acababa de salir de prisión esa misma semana y secuestró a un niño en la calle y lo estranguló, lo mató, lo cogió la familia en el propio apartamento del señor, o sea, lo secuestró de un parque y lo acababa de matar. Hacía una semana que había salido a la calle. Este tipo de leyes no se tendrían que modificar, y estas personas que ya se sabe que no van a cambiar, que como dice Juan, nunca han pertenecido a esta sociedad, bueno, pues oye, que no salgan, que se queden allí y que se pudran en la cárcel el tiempo que haga falta. Así es, pero bueno, pasó también cuando la doctrina paró, ¿no? Que salieron cantidad de asesinos y violadores que a los pocos días o a las pocas semanas volvieron otra vez a prisión con las manos manchadas de sangre y con nuevas violaciones. Por ejemplo, el último serial killer detenido en España, el Dinamita Montilla, pues este estaba condenado a 123 años de cárcel. 123 años de cárcel por 4 asesinatos que cometió uno tras otro sin motivo ninguno, y a los 28 años salía. ¿Qué ha pasado? Que luego mató a un estudiante. Hace poco desapareció la que decía que era su novieta, su compañera. Apareció que le había cortado la cabeza, que le había cortado el tronco. Se están buscando más crímenes que pudo cometer en la época que va desde que salió de prisión hasta que ha cometido estos 2 crímenes, porque estuvo por ahí de asesino itinerante. Si hubiera permanecido en prisión, pues esa chica de Sevilla, que en fin, tonteaba con él, estaría viva. Ese estudiante universitario que iba por el campo estaría vivo, y otras víctimas posibles que cayeron bajo su escopeta o bajo su navaja, ¿no? Todo eso porque han puesto en libertad a una persona que no puede vivir en convivencia con gente normal. Bien, cerramos aquí el caso de esta señorita, de esta tal Angie, y que sin duda nos tiene que hacer replantearnos si la justicia funciona y si este tipo de personas son reinsertables o tendrían que pasar toda su vida en prisión. Recuerden, queridos oyentes, que en el apartado de mecenas de iVoox volvemos a hablar con Juan Rada sobre el crimen o el caso de José Bretón.